Mi nombre es Juan Sebastián Rodríguez Ramos, mi compañero Wilmar Steven López Reyes. Les vamos a hablar sobre el método Desarma de 1973. Este método está basado en el principio del equilibrio límite y en las franjas. Por lo tanto, se considera el equilibrio de una masa potencial de terreno en deslizamiento subdividida en n franjas verticales de espesor suficientemente pequeño como para asumir que el esfuerzo normal, Ni, obra en el punto medio de la base de las franjas. Listo. Este método es simple pero esmerado para el análisis de estabilidad de taludes, ya que permite determinar la aceleración sísmica horizontal necesaria para una masa de terreno, delimitada por la superficie de deslizamiento y por el perfil fotográfico. También permite determinar el alcance del estado de equilibrio límite, aceleración crítica Kc, y al mismo tiempo permite obtener el factor de seguridad, obtenido como los otros métodos comunes de la geotecnia. El método Desarma asume o considera unas ecuaciones, las siguientes: la ecuación de equilibrio de la traslación horizontal de cada rebanada, la ecuación de equilibrio de la traslación vertical de cada rebanada y la ecuación de equilibrio de momentos. Este método considera que el coeficiente sísmico y el factor de seguridad son desconocidos. Entonces, se asume un factor de seguridad que se encuentra cuál es el coeficiente sísmico requerido para producir este. Generalmente se asume que el factor de seguridad es 1 y se calcula el coeficiente sísmico requerido para que se obtenga este factor de seguridad. En el método de Desarma, la fuerza cortante entre tajadas es una relación con la resistencia al cortante. El procedimiento de Desarma fue desarrollado para el análisis sísmico de estabilidad y tiene algunas ventajas sobre otros métodos para este caso. El factor de seguridad es empleado por los ingenieros para conocer cuál es el factor de amenaza para que el talud falle en las peores condiciones de comportamiento para el cual se diseñe. Coeficiente sísmico. Coeficiente usado para ajustar el cálculo de la sobrecarga sísmica horizontal en la base del edificio, a la relación entre el periodo de vibración de la estructura y del terreno en que se asienta. Los bloques son creados dividiendo el suelo en regiones sobre la superficie de deslizamiento potencial, la cual puede experimentar diferentes inclinaciones. Las fuerzas actuando en bloques individuales se muestran en la figura. Por lo tanto, las variables son X, que representa la fuerza normal y de corte entre bloques. Ni y Ti representan la fuerza normal y de corte en segmentos de superficies de deslizamiento. W es el peso del corte. W es la fuerza horizontal que se utiliza en el método Desarma para alcanzar el estado límite. Generalmente, las sobrecargas inclinadas pueden ser introducidas en cada bloque. Estas sobrecargas se incluyen en el análisis junto con la sobrecarga debido al agua teniendo el nivel freático por encima del terreno y con fuerzas en anclajes. Todas esas fuerzas son proyectadas a lo largo de las direcciones horizontales y verticales, las cuales luego se resumen en Fx y Fb. Algunas de las características: E sub i es la fuerza desarrollada entre bloques. N sub i es la fuerza normal actuando en la superficie del deslizamiento. T sub i es la fuerza de corte actuando en la superficie del deslizamiento. X sub i es la fuerza de corte desarrollada entre bloques. Z sub i es la ubicación de los puntos de las aplicaciones de la fuerza. L sub i es la ubicación de los puntos de las aplicaciones de las fuerzas y Cap sub h es el factor horizontal de aceleración. Este método asume que las magnitudes de las fuerzas verticales siguen un sistema predeterminado. Utiliza el método de las dovelas para calcular la magnitud de un coeficiente sísmico requerido para producir la falla. Esto permite desarrollar una relación entre el coeficiente sísmico y el factor de seguridad. El factor de seguridad estático corresponde al caso de cero coeficiente sísmico. Satisface todas las condiciones de equilibrio. Sin embargo, la superficie de falla correspondiente es muy diferente a la determinada utilizando otros procedimientos más convencionales. Las ecuaciones. En la ecuación A tenemos la ecuación de fuerzas horizontales de equilibrio de bloque. En la B es la ecuación de fuerzas verticales de equilibrio de bloque. En la ecuación C son los momentos de equilibrio de bloque.
En esta tenemos también la D, que es la relación entre las fuerzas normal y la fuerza de corte de acuerdo a la teoría de Morse. El principal resultado de este análisis es la determinación del factor de aceleración horizontal K, la cual se ingresa en el análisis con el fin de satisfacer el equilibrio de los bloques individuales. Existe una relación entre K sub n y el factor de estabilidad de talud SF, que permite el cálculo del factor de seguridad. En circunstancias normales, el análisis continúa con el valor de K sub n igual a 0 y un valor de K sub n no nulo se utiliza para simular una sobrecarga horizontal. Ejemplo, debido a un sismo. Cálculo de factor de estabilidad de talud. El factor de estabilidad de talud SF se introduce en el análisis como para reducir los parámetros de resistencia del suelo C y tangente de psi. El análisis de equilibrio se realiza luego por parámetros reducidos a llegar al factor de aceleración horizontal permitente K sub n a un determinado factor de estabilidad de talud SF. Esta iteración se repite hasta que el factor K sub n llegue a 0 o a algún valor específico. Conclusión. El método SARMA está basado en el principio de equilibrio límite de las franjas, por lo tanto se considera el equilibrio de una masa potencial de terreno en deslizamiento subdividida en n franjas. Estas franjas se toman de manera vertical de espesor suficientemente pequeño como para asumir que el esfuerzo normal Ni obra en el punto medio de la base de las franjas. Este método considera que el coeficiente sísmico y el factor de seguridad son desconocidos. El equipo estuvo conformado por el ingeniero José Leonardo Gutiérrez Tejedor, Wilmar Steven López y quien les habla Juan Sebastián Rodríguez Ramos. Muchas gracias.